las subí. Así que tengo que subírselas. Ok, si estás lista, Jennifer, ya estoy grabando. Puedes Listo, cortar. profe. Ok. Buenas noches, compañeras, porque nada más hay una profe y profesora. Mi nombre es Jennifer y voy a estarle hablando sobre mi tema, que es los sistemas de trabajo colaborativo asistidos por computadora. Como introducción, puedo decir que en este trabajo estaré hablando sobre los sistemas colaborativos asistidos por computadora. Hablaré un poco sobre su historia, tipo, características y ejemplos. Es importante saber que es un área de investigación que estudia la interacción de grupos de trabajos que utilizan un sistema computacional grupal para mejorar las tareas productivas. Un poco de su historia podemos ver que el CSCW Computer Supporter Competitive Work son las siglas en inglés de trabajo cooperativo asistido por computadora. El CSCW fue utilizado por primera vez en 1984 por Irene Grave del Massachusetts Institute of Technology y Paul Cashman de la Digital Equipment Corporation. En ese año tuvo lugar en Estados Unidos el primer taller de CSCW, cuyo objetivo fue reunir a personas de diferentes disciplinas para analizar las características de comunicación y coordinación en grupo de trabajo. Algunos de los ejemplos que podemos ver son los runway, mesas compartidas, pantallas en la pared, pizarrones digital, sistemas de encuentros electrónicos, group way en una sola pantalla, sistemas de encuentros electrónicos, videoconferencia, group way en tiempo real. Algunas de sus características son que comunicación entre los miembros del grupo, compartición de información, coordinación y control de objetivos compartidos, soporte de decisión, importante aporte en el área como Internet, workflow y mundos virtuales. Los tipos en que se puede calificar el sistema colaborativo tiene relación principalmente con dos variables, el tiempo y el espacio. Respecto al tiempo, tenemos tiempo asincrónico. El grupo de personas que trabajan en conjunto lo hace en distintos instantes de tiempo, tiempo sincrónico. Aquí los individuos que están interactuando en el grupo trabajan al mismo tiempo. Y respecto al lugar, tenemos el mismo lugar y distintos lugares. Aquí están mis conclusiones. La conexión entre las diferentes comunicaciones y paradigmas están comenzando por el que se reconoce la necesidad de llevar a cabo investigaciones que faciliten la comprensión de la complejidad de los matices de la CSCW. Podemos decir en general que el sistema de trabajo colaborativo asistido por computadora sería de mucha ayuda hoy en día para facilitar los trabajos en grupo. Gracias a esa tecnología se puede implementar los trabajos de una manera más ordenada, precisa y rápida. Podemos decir que es un sistema muy bueno, pero a la vez muy costoso, así que no cualquiera podría adquirirlo para implementarlo en su empresa. Aquí tengo la referencia bibliográfica. Y muchas gracias, profe. Ok. Es importante entonces que lo que aclaras allí, que esto es un sistema que no es de bajo costo. O sea que los sistemas, Profe, es un buen sistema, pero es costoso. exacto, o sea, es uno de los mejores sistemas, pero el costo es elevado y
pues nosotros acá en Panamá, quizás en algunas empresas en la ciudad de Panamá esto, se pueden utilizar, pero son bien pocas las empresas que se dedican a trabajar con este tipo de sistemas. Así que, bueno, le damos el aplauso a Jennifer con la manito y bueno, avanzamos por acá. Voy a avanzar por acá, por el otro lado, para ver si adelantamos Buenas esto. noches, profesora. Buenas noches. Tengo pendiente la tareita esa de la semana pasada, que era un video un video quiz. Y también tengo pendiente que me indiquen si cómo querían el examen. Si quieren un caso para analizar, presentar en realidad serían como 2 o 3 casos, pero yo se los tengo que dar desde ya para que ustedes lo tengan la próxima semana. Y dependiendo de el tiempo que tengamos, entonces ustedes lo sustentan allí, por lo menos uno de lo que ustedes vieron en ese caso. Déjenme cargar esta computadora. Que se me está descargando. Ok, listo, ya la puse a cargar. Ok, sí, entonces, como les decía, eh, o no sé si ustedes entonces quieren un examen. Tienen que estudiar entonces las últimas 3 diapositivas, las de hoy, no, sino las últimas, las anteriores. ¿Qué me dicen? Lo piensan y me dicen ahorita. Pues vamos entonces por acá a presentar. Han trabajado, ¿saben lo que son diagramas de DFD? ¿Conocen algo de esto? ¿Lo han dado en alguna de las materias? Los DFD de nivel de contexto, de nivel 0, detallado, ¿lo han visto? ¿Han trabajado con eso? ¿No? Yo no, profe. Vamos a ver eso hoy porque necesito que pues hagan uso de esta herramienta para trabajar con los diagramas de flujo de datos. Pero acá ustedes trabajaron con pseudocódigo, diagramas de flujo de datos, cuando hacían una serie de pasos que es como si nosotros fuésemos a desarrollar utilizando decisiones, utilizando algunos procesos. Pero acá el enfoque es distinto. Es como cuando ustedes van a la empresa y hacen la investigación de algún tema que está pasando. Entonces la empresa les presenta a ustedes sus probables problemas, pues, sus problemas que tengan dentro de alguno de sus departamentos. Entonces allí ustedes deciden, bueno, voy a realizar este sistema, pero para realizarlo debemos conocer a través de los procesos cómo es que se maneja. Entonces es allí donde viene el diagrama de flujo de datos o DFD que conocemos acá.
Bien, los DFD acá hoy lo vamos a ver de contexto de nivel 0. Para esto yo coloqué, traté de buscar una información que fuese básica para lo que ustedes van a realizar como taller, como asignación. Y aquí tenemos el primero, es una guía para construir un DFD. Me dicen si se escucha. El análisis de flujo de datos examina el empleo de los datos para llevar a cabo el proceso de la empresa en un ambiente de sistemas, observando dónde se originan los datos, cómo se utilizan o cambian y hacia dónde van. Es decir, ese proceso que yo voy a realizar, cómo se hace, qué pasos debo hacer para, de dónde viene la información para que ese proceso se dé y hacia dónde debe ir esa información para cuando ya se procesó la misma. Entonces aquí se describen los flujos, se describen los flujos de datos que no son más que líneas, y ya lo vamos a ver en un momentito, los procesos que transforman el sistema, las entidades externas que son fuente o destino de los datos y en consecuencia los límites del sistema y los almacenamientos de datos que tienen acceso al sistema. No sé si comprenden esta parte de las entidades externas. Por ejemplo, usted tiene una empresa que se dedica a la venta de productos de computadoras. ¿Cuáles serían las entidades externas que van a tener relación con la empresa de ustedes? ¿Cuáles serían esas entidades externas? Las entidades externas no serían más que las otras empresas o los proveedores de servicio, o por ejemplo los proveedores el Estado, los que nos van a proveer señal de internet. Todas esas entidades externas van a tener relación con que mi proceso dentro de mi organización se dé. No sé si se comprende, lo vemos en un momentito allá. Dice aquí, las entidades externas que son fuente o destino, es decir, vienen de algún lado o van hacia ese lado. Y en consecuencia son los límites, es decir, yo puedo comprarle a un proveedor, ese producto se procesa o se realiza la actividad dentro de mi empresa, y hacia dónde va, hacia mis probables clientes, ¿verdad? Entonces, el proceso aquí mío va a tener posibles proveedores, que esa es una entidad, y posibles compradores o clientes, que es otra entidad. El almacén de datos no es más que el sitio donde se almacena esa información. Y básicamente es una herramienta gráfica, porque no son más que dibujos, pues. El DFD es una representación gráfica. Ya ahorita cuando les presente el DFD, ustedes van a ver que no es, quizás les estoy hablando un poco complejo, pues porque no lo estamos viendo físicamente, no lo estamos desarrollando, pero cuando ustedes vean la representación gráfica, van a darse cuenta de que no es más que una serie de iconos o dibujitos que utilizamos para representar algo que quiero hacer dentro de una organización. Entonces, es una representación gráfica de la secuencia del viaje o flujo que los datos hacen para la ejecución de un sistema determinado. Esto puede resultar de un proceso automatizado, manual, o podría ser al final algún producto o servicio. Esto también lo usan las empresas que se dedican a lo que es procesamiento de productos. Entonces también lo conocen como diagramas de procesos.
¿Cuáles son los elementos aquí? Observen de lo que les hablaba hace un momentito. ¿Cuáles son los elementos básicos para que ustedes los recuerden, no se les olvide? Elementos de los DFD. Una entidad externa, entidad externa, no es una, son varias. Personas, departamentos, fuente y final del flujo de datos. Ejemplo, departamento de personal, la caja menuda, el laboratorio si es que se produce algo, la gerencia, los clientes. Son unos cuadros sombreados que ya se los voy a mostrar también. No son modificables por el diseñador, pero proporcionan o usan los datos del sistema. Y esto lo podemos ver tanto en PowerPoint como en Word, allí donde están los dibujitos estos, donde sacamos todo lo que son cuadros, óvalos, etcétera. Allí encontramos uno de procesos que podemos utilizar y también les voy a explicar cómo hacerlo a través de un video acá. Y aquí podemos ver cómo es esa figura que representa las entidades. Como el sistema que está bajo análisis acepta datos de otros sistemas o bien se los provee, este otro sistema es una entidad externa. Mediante la designación de alguna cosa o de algún sistema como entidad externa, ¿cuáles dijimos que eran externas? Por ejemplo, un proveedor de productos que nos vende productos, el banco, un proveedor de servicios de internet, la entidad gobierno si es que yo de repente necesito utilizar sus servicios y así todas las entidades de afuera que tienen relación conmigo, entonces la conocemos como entidades externas. Mediante la designación de alguna cosa o de algún sistema como entidad externa, estamos estableciendo implícitamente que se encuentra fuera de los límites del sistema que estamos considerando, por lo cual no nos interesa la transformación o proceso que se realiza dentro de ella. Aquí, aclarando. El proveedor me va a proveer a mis servicios, pero cómo lo hace el proveedor allá en su organización, nosotros no lo podemos cambiar. Nosotros vamos a recibir de allá, ejemplo, una factura de venta, de aquí para allá vamos a mandar una orden de compra y así estamos haciendo ese flujo de información entre esa entidad externa que se denomina proveedor y una entidad interna que somos nosotros acá. Continuamos acá. Son solo proveedores o requeridores de datos. Vamos a echar un poquito hacia atrás. Solo proveedores o requeridores de los datos del sistema bajo consideración, que es lo que les expliqué. Vamos a ver otro elemento más de los DFD. Ok, otro más es el de proceso. El proceso es donde se realiza esa actividad. Definición de algún grupo de actividades que agregan valor y cambian las características del flujo de datos. Ejemplo, un proceso de pago. Tengo una entidad externa que se llama proveedor. Ese proveedor me envió a mí a través de un flujo de datos, me envió a mí una factura. La factura llegó a mi empresa, ¿verdad? Allí está ese proceso. ¿Cuál es el proceso que le voy a dar a esa factura que me envió ese proveedor? Puede ser tramitar una cuenta por pagar, si es que me la vendió a crédito, o puede ser pagarla de contado utilizando caja, o puede ser pagándola con un cheque de gerencia a través también de las cuentas bancarias. Entonces, el proceso que voy a realizar dentro de mi empresa es el que hace que el flujo de esa información que vino del proveedor vaya y cambie. Es decir,
De allá para acá vino una factura. ¿Qué voy a hacer con la factura? Entonces es el proceso que estoy realizando dentro de esa organización. Aquí dice proceso de pago, el pago de la nómina, proceso de atención al público. Muestra lo que hace el sistema. Es un rectángulo de puntas redondeadas en el diagrama y ese creo que ustedes lo han visto, que es el que veíamos con los diagramas de flujo de datos, que era como un rombo que me permitía a mí representar si hacía algo, si iba por el lado positivo, sí, o si iba por el lado negativo, hacía otra actividad. Ok, aquí vemos, son las funciones o procesos que transforman entradas de datos en salidas de información nuevamente. El proveedor me envió la factura, el proceso que estoy realizando va a permitir determinar hacia qué otra entidad ya entonces interna de mi empresa va a afectar. Ejemplo, como les decía, llegó la factura del proveedor, el que está encargado del proceso va a definir, bueno, esto va a una cuenta por pagar. Ese es un proceso que va directo a través de un flujo de datos a una entidad interna que se va a llamar cuentas por pagar, si es que la compré a crédito. Si la compré de contado, entonces puede ser que va a la cuenta a afectar las cuentas de banco, es decir, ese proceso va a realizarse, pero va a afectar alguna actividad dentro de la organización. Aquí, vamos a ver, más adelante. Dice que puede ser físicamente una oficina repleta de empleados, un procedimiento o una combinación de actividades manuales y automatizadas. Su nombre deberá ponerse mediante una frase imperativa que consistirá idealmente de un verbo activo seguido por una cláusula objeto. Cuanto más simple es mejor. Eso también vamos a ver porque aquí no podemos escribir todas las actividades que se hacen. Tenemos que usar, como dice allí, un verbo, es decir, abreviar lo que voy a realizar. Ok, el flujo de datos, pues ese sí ya ustedes lo han visto, que les acabo de mencionar y deben conocerlo porque en el diagrama de flujo de datos no es más que la flechita que nos indica hacia dónde voy. Datos que viajan entre las entidades, pero yo debo colocar allí qué es lo que se está dando de una entidad al proceso y de ese proceso hacia otra entidad, ya sea interna o externa, qué es lo que se está dando. Entonces, eso se representa a través de una flecha. Datos que viajan entre las entidades por medio de documentos e información, la cual va a ser modificada en el sistema. Son los movimientos de información en el sistema, se representan por flechas, las cuales indican la entrada y salida de datos. Su dirección viene dada por medio de la punta de la flecha. Acá sí tenemos que usar la puntita de la flecha que indica que ese proceso tiene algo que va hacia un lado y si va hacia el lado contrario, entonces la flechita también lo debe indicar. Ahí está. Flujo de datos. Representa un transporte de paquete de datos desde su origen hasta su destino, es decir, que representa una estructura de datos en movimiento. Deberá tener una descripción tal como lo vieron allí, breve. Puede estar contenido físicamente en una nota, una factura, una llamada de programa, etc. El almacén de datos. El almacén de datos no es más que el sitio hacia donde se va a guardar esa información. Y se representa muchas veces con esta forma que ustedes ven aquí.
archivo, en qué archivo voy a guardarlo. Básicamente es lo que representa esto, dónde voy a almacenar esa información. Hay que elegir un nombre correcto y el flujo de datos hacia dónde va, desde o hacia dónde va. Guía para construir un DFD. Al mirar un DFD típico, observen los pasos que se dan allí. Primero se identifican las entidades externas. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, 3 entidades externas serían el pasajero, el agente de viajes y la aerolínea. ¿Cómo se llama el sistema? Observen. Sistema de reservaciones de aerolínea. ¿Cuáles entidades están involucradas? 3 entidades básicamente en este diagrama de nivel 0. Dice aquí, el sistema se llama, que es donde se realiza el proceso realmente, Sistema de reservaciones de aerolínea. Ese es mi sistema. Ahí es donde se van a procesar las actividades. Y les había dicho que era un rombito, pero no sabía cómo explicarlo aquí. En realidad es como si fuese un cuadrado, pero en sus bordes, en las esquinas superior y abajo, están como si fuese un círculo en las esquinas. Así que allí les había dicho que era un rombo, pero no es rombo. La palabra es un cuadrado, no sé cómo se puede, pero para que no se les olvide que es de esa forma. Bien, el sistema de reservaciones, miren esto. ¿Qué hace el pasajero al proceso? Solicita, observen el flujo, solicita la reservación. ¿Qué hace el sistema de reservas de aerolínea? Le envía una confirmación al pasajero de que su reserva fue correcta, pues. Pero este proceso tiene algo primero. Tiene un agente de viajes. Ese agente de viajes consulta si hay disponibilidad. ¿A quién? A la reserva de aerolíneas. La reserva le envía a él allá. Luego tenemos la misma aerolínea. Ve los pedidos de reserva en el sistema y reserva pues el viaje. ¿Qué paso va primero allí? ¿Qué piensan? ¿Qué pasos iría primero? ¿O qué entidad se realiza primero allí la actividad? Denme un segundito, mientras piensan allí. Listo. A ver, ¿qué piensan allí? ¿Qué actividad va primero? En ese sistema de reserva de aerolínea. ¿El pasajero o el agente? Profe, yo digo que el pasajero. El pasajero, ¿qué dicen los demás? El pasajero es si yo voy sin una agencia de esta que reserva, ¿verdad? Pero si yo voy a solicitar
Sí, ejemplo, el sistema de reservaciones de aerolínea, cuando ellos tienen reservas que las realizan a través de agencias viajeras, ellos primero le envían a las agencias su disponibilidad y luego que hacen la disponibilidad, ejemplo, cuando se usa Booking o cuando se usan este otro tipo de servicios para investigar qué disponibilidad hay en algún lugar del mundo para yo poder viajar, entonces muchos de ellos ya tienen esa información en las bases de datos de estas agencias viajeras. Entonces, ¿qué hace la agencia viajera? Consulta en esta agencia de aerolínea, en este sistema de reservas de aerolínea, si hay disponibilidad. Y luego, entonces, que ya eso está listo, el pasajero puede hacer la solicitud porque ya previamente la agencia o los agentes viajeros han realizado la verificación. Eso es si se maneja de esa forma. Si es directo con el pasajero, entonces podemos decir que el pasajero sería el primer proceso que se realizaría allí, ¿verdad? El pasajero solicita a través de una llamada, a través de un correo, etcétera, solicita si hay reservas y el sistema de reservas le dice, le devuelve una información que dice, como ustedes ven allí, reservación confirmada. Entonces, en la aerolínea, es decir, los aviones ya, entonces el sistema de reservas le envía ya todos los asientos que se van ocupando, porque recuerden que esto se hace con previa anticipación. Usted compra el boleto y ya cuando usted va a viajar, ya usted ha tenido que comprar ese boleto con mucha anterioridad, a menos que sean estos vuelos que son comerciales que viajan diariamente o semanalmente, que no necesitan previa reserva. No sé si me expliqué esta parte aquí. Si están viendo esto, cómo es que funciona. Sí, profa. Okay, seguimos por acá. Se deben elegir nombres con significado. Eso es importante, que se entienda, que alguien que va a leer ese proceso lo logre entender. Miren cómo está diseñado allí. Sistema de reservaciones de aerolínea, pasajeros, agentes de viaje y la aerolínea. Esos son los nombres con su significado. ¿Observen? Cada uno de ellos lleva información relevante, pero breve. Identificar el papel del proceso del sistema, no quien lo realiza. Observen, ojo con esto. Comprobar disponibilidad de asiento es lo correcto. Quien lo realiza es un nombre cualquiera. No puede ser porque cualquiera me puede comprobar si hay disponibilidad de asiento. Así que se coloca de manera general. Numerar los procesos mediante un esquema de numeración consiste que implique para los lectores del DFD una cierta secuencia de ejecución como forma abreviada de identificar las bases para la numeración jerárquica. Eran los pasos que les decía ahorita. ¿Qué va primero? ¿Qué va segundo? ¿Qué proceso va tercero? Miren este otro. Aquí tenemos 3 procesos. Ya este diagrama está un poquito más, tiene un poco más de información. ¿Cuál es el primer proceso aquí? Dice, comprobar los fondos. Cuando yo compruebo los fondos, yo puedo establecer un presupuesto y puedo clasificar los gastos. ¿Me explico esa parte ahí? O sea que cuando vamos haciendo nuestro diagrama de flujo de datos ya de nivel 0 o más detallado, ya tenemos que saber qué proceso se hace primero, qué proceso se hace segundo, tercero, cuarto y dependiendo todas esas actividades que voy a realizar. No sé si se ve allí, se ve claro.
se deberán, en la medida de lo posible, evitar los DFD complejos. Deben ser comprensibles. Observen allí. Deben ser comprensibles. Si yo veo esto, yo lo comprendo. ¿Ustedes lo pueden comprender? Sí, profe. Está súper sencillo de explicar, ¿verdad? Yo lo veo ahí, yo digo, bueno, el primer paso aquí es comprobar si tengo dinero, ¿verdad? El segundo proceso es establezco un presupuesto en base a que al fondo que tengo y al fondo que de repente voy a generar, porque recuerden que comprobar fondos va a depender de mis ventas, de las ventas de productos que tenga, pero también va a depender de las compras, o sea que ahí en comprobar fondos se desdobla hacia otras actividades. Este es apenas el nivel 0, es decir, donde ya empiezo a realizar mis actividades, pero no me quedo allí, sino que tengo que desdoblar más esa actividad para poder comprenderla. Pero aquí, si yo observo esto, ya yo entiendo, debo tener fondos, debo establecer un presupuesto y por último clasifico los gastos. ¿Quién me solicita toda esa información? Al final, la gerencia, ¿verdad? La dirección, es decir, donde se toman esas decisiones finales. Todos los elementos se deben relacionar entre sí a través de los flujos de datos. Observen allí. Importante, la flecha hacia dónde se dirige. Los procesos deben tener al menos una entrada y una salida. No son manantiales de datos. Se relacionan con almacenes, con entidades externas o con otros procesos. Observen, el proceso 1 se va a relacionar con la dirección o con cualquiera otro de estos que tenga relación directa. Los almacenes de datos se relacionan solamente con procesos. Observen aquí. De este proceso se extrae una información y de este otro proceso se carga información acá en este almacén de datos, es decir, un archivo donde voy a guardar esa información. Entidades externas, como les decía, de afuera, que tengan que ver conmigo, departamento o una dirección. Externas dentro de la organización también. En todos los niveles debe haber igual cantidad de entradas, igual cantidad de salidas. Observen, DFD de contexto, DFD de nivel 0. Aquí, este es el básico, el más sencillo. Departamento, sistema de control de presupuesto, dirección. Acá se está desdoblando un poco. ¿Lo pueden ver? ¿Lo ven allí? ¿Se observa? Sí, profe. Importante aquí, el nivel inferior debe tener relación con el nivel anterior. Ajá, y lo vemos como si fuese un diagrama de árbol que va bajando, ¿verdad? Cada uno de ellos va relacionado, el padre con un hijo, el hijo con el otro y así sucesivamente. Nivel de partida, diagrama de contexto. Si yo les digo a ustedes, bueno, tienen que hacer un diagrama de contexto para una actividad que les voy a colocar allí, ya usted sabe que el de contexto es básico, así como está aquí. Súper básico. Unas 2 o 3 entidades y un proceso en sí. Ya si les digo, es el de contexto y desdóbleme por lo menos una vez ese diagrama de contexto, entonces usted entra acá, siguiente.
0 y subsiguientes. Contexto, 0. Miren, aquí está una explicación súper sencilla para que ustedes puedan desarrollar en la tareita que les voy a asignar. Cada proceso en el DFD de alto nivel de un sistema puede ser explotado para convertirse en DFD en sí mismo. Es decir, cada proceso puede ser desdoblado en un DFD nuevo. No se presta atención a las condiciones del tiempo. Se debe dibujar un sistema que nunca comience ni finalice. Para evitar el cruzamiento de líneas de flujo de datos, se podrá dibujar más de una vez en el mismo diagrama. Observen allí cómo se dibuja. Se tiene que redibujar muchas veces porque hacemos uno y de ahí vemos como que está mal y volvemos y lo hacemos nuevamente. Aquí, redibujar es decir, si lo hice y considero que le falta algo, vuelvo otra vez a redibujarlo, a hacerlo nuevamente hasta que pueda comprender que ese proceso se está realizando de una manera correcta. Y me dice que esto me permite que sea técnicamente correcto, que el usuario lo pueda ver y al verlo diga esto se hace de esta forma, se puede mostrar en la dirección de la organización. Y para mejorarlo estéticamente, bueno, cuando hacemos los dibujitos todos deben tratar de ser del mismo tamaño. Un proceso no debe ir de un tamaño y el otro de otro. Yo lo que hago es que copy, paste cada vez que hago un DFD. Si es para la entidad debe ser del mismo tamaño. Si es de proceso, o sea, todos deben ir del mismo tamaño. Que no sea muy complejo porque nadie los entiende. Entonces, en una hoja debe salir. Debe tener consistencia, tantos flujos no. Debe ser uno de ida y uno de vuelta. Ok. Avanzo por acá. En PowerPoint, vamos a ver cómo hacerlo en PowerPoint. Analizar los procesos es fundamental para comprender la forma como funciona cualquier organización. Por eso hoy vamos a ver cómo se hace un diagrama de flujo. Los procesos son secuencias de acciones que se llevan a cabo con un objetivo determinado, es decir, son una serie de pasos, uno que sucede después del otro. Un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Lo que vamos a tratar es representar los pasos que sigue un proceso desde que inicia hasta que se termina. Y para ello vamos a utilizar una serie de elementos visuales que nos van a ayudar a dibujar cada paso de dicho proceso. Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. Estas son las figuras que le corresponden dentro del diagrama. Todas las secuencias, todas las acciones, todas las actividades, todas las decisiones van a suceder dentro de estas dos figuras en nuestro diagrama. Las líneas que vamos a utilizar para indicar la dirección del flujo del diagrama van a ser rectas, pueden ser verticales u horizontales. Vamos a dibujar nuestro diagrama de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. La dirección de las líneas nos va a indicar hacia dónde va el flujo. Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo siempre deben estar conectadas a una figura, a un símbolo. Nuestras líneas nunca van a estar sueltas, siempre van a estar pegadas a algún elemento. Es importante tener en cuenta que a cada símbolo solo debe llegar una línea de dirección de flujo. Acá tenemos dos ejemplos de uso incorrecto. A este rectángulo están llegando dos flujos
y a este rombo están llegando dos flujos. Vamos a tener presente que a nuestros símbolos solamente debe llegar un flujo. Esta es la forma correcta. Si este flujo viene de otra figura, vamos a interceptar aquí para que a nuestra figura, a nuestro símbolo, llegue solamente un flujo. Estas son algunas de las figuras que utilizamos para realizar nuestros diagramas de flujo. Observen que esos son en Existen muchas PowerPoint. más. Todo depende de la aplicación y el uso que le vamos a dar a nuestro diagrama. Vamos a hacer un par de ejemplos de diagramas básicos y para ello vamos a utilizar las formas fundamentales de los diagramas de flujo, las formas más básicas. Cuando tengas un poco más de práctica, pues vas a poder incorporar las demás figuras, los demás símbolos. Vamos a utilizar entonces el óvalo para marcar el inicio y el fin, el rectángulo que nos va a dar la acción o actividad, la decisión que valida una condición y va a tomar dos caminos, el sí y el no. Y vamos a utilizar las flechas para indicar la dirección de los flujos. Para nuestro primer ejemplo, vamos a hacer un diagrama de flujo que represente el proceso para hacer un huevo cocido o un huevo frito. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro diagrama. Lo que vamos a hacer ahora es determinar cuál es la acción que inicia el proceso. Y puede ser cualquiera de las figuras que vimos anteriormente. Como dijimos, vamos a utilizar por ahora las figuras básicas. Uno puede solucionar los diagramas de muchas formas. Todo depende de la lógica que yo esté implementando, del uso, de la aplicación, del proceso en sí, de la organización. Pero todo ejercicio puede tener muchas soluciones correctas. Yo voy a iniciar acá con una validación, con una decisión. Y voy a preguntarme si desea el huevo frito o no. Voy a preguntarle eso al usuario, porque si me dice que sí, pues voy a hacer todo el procedimiento para el huevo frito. Y si me dice que no, pues voy a hacer todo el procedimiento para el huevo cocido. Ya sabemos que en nuestras validaciones tenemos dos opciones, el sí y el no. Aquí debo hacer toda la secuencia de pasos que van a ocurrir en caso de que el usuario desee el huevo frito y toda la serie de pasos que van a ocurrir en caso de que el usuario no desee el huevo frito. Entonces, si él no desea el huevo frito, pues vamos a hacerlo cocido. Y entonces acá vendría esta actividad. Tomar una olla, agregar agua. Luego vamos a incorporar el huevo a la olla con el agua. Vamos a encender a fuego alto la estufa. Vamos a dejar hervir la olla con el huevo por 10 minutos. Y luego vamos a sacar el huevo del agua y vamos a retirar la cáscara. Aquí voy a hacer otra validación, ¿cierto? Y voy a preguntarme si vamos a agregar sal o no al huevo. Ya sabemos que como es una validación, va a tomar dos caminos, el sí y el no. ¿Qué pasa? Entonces, si digo que sí, entonces voy a agregar la acción, que es agregar la sal. Posteriormente voy a servir en un plato y acá finalizaría el proceso. ¿Qué pasa si no agregamos la sal? Entonces, simple y sencillamente vamos a servir en el plato y finaliza el proceso. Observen cómo estamos interceptando la línea para que, como dijimos anteriormente, a este paso solamente llegue un flujo. ¿Qué tenemos pendiente ahora acá? Debemos hacer toda la sucesión de pasos en caso de que el usuario desee el huevo frito, porque no podemos dejar esa parte de nuestro diagrama incompleto. Entonces, en caso de que sí, vamos a tomar un sartén, agregar 2 cucharadas de aceite, encender a fuego medio la estufa con el sartén. Cuando el aceite esté caliente, vamos a romper el huevo y lo incorporamos. Vamos a retirar del fuego después de 2 minutos. Entonces, acá, después de que esta parte del proceso ya está terminada, vamos a decir cómo finalizar el proceso porque todo el diagrama debe llegar al punto en que finalice el proceso. Si lo dejo de esta manera, sigue estando algo pendiente. Entonces, todos los caminos en algún punto van a conducir a que el proceso termine. Acá yo podría finalizar el proceso, ¿sí? O podría agregarlo a esta validación y
me funcionaría también perfectamente. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Lo voy a agregar acá a este flujo y voy a hacer la misma validación. Agregar sal. Si no, pues el proceso viene acá, servimos en el plato y finaliza. Y si agregamos la sal, pues agregamos la sal, servimos en el plato y el proceso finaliza. Acá ya nuestro primer ejemplo estaría terminado. Para nuestro segundo ejemplo, vamos a hacer un diagrama de flujo que represente el proceso que hace un usuario cuando inicia sesión en su sistema de correo electrónico. Entonces, lo primero, vamos a dar inicio al diagrama y vamos a determinar cuál es la acción que inicia el proceso. Entonces, lo primero que va a hacer el usuario es abrir el navegador de Internet. Luego debe de dirigirse al servidor donde está alojado su correo electrónico. Tiene que dirigirse a Gmail, a Outlook, a Yahoo, donde esté su correo electrónico. Y luego va a ingresar las credenciales de acceso. Entonces va a ingresar la dirección de su correo y va a ingresar su contraseña. Acá hay una validación, porque se va a validar si el usuario y la contraseña son correctos. Y ya sabemos que pueden ser correctos como pueden no ser correctos. ¿Qué pasa si el usuario y la contraseña son correctos? Porque el servidor de correo va a autorizar el ingreso del usuario y el usuario va a llegar al inicio de su bandeja de correo. Acá finalizaría el proceso. Pero ¿qué sucede si el usuario y la contraseña no son correctos? El sistema va a indicar que las credenciales son incorrectas. Y seguramente le va a hacer la sugerencia que si no se acuerda de la contraseña, pues la cambie. Acá vamos a hacer otra validación. Si el usuario realiza o no el cambio de la contraseña. Si el usuario no realiza el cambio de la contraseña, pues no va a poder ingresar a su correo electrónico porque pues previamente sus credenciales no funcionaron, por lo tanto el proceso va a finalizar. Pero si el usuario realiza el cambio de la contraseña, lo que tiene que hacer es volver a ingresar sus credenciales, ingresar su dirección de correo, ingresar su contraseña que valide para que pueda ingresar. Ya saben que los procesos debemos dejarlos terminados, finalizados, no pueden quedar pendientes por ningún lado. Entonces, ¿qué aspectos debemos tener en cuenta para hacer nuestros diagramas de flujo? Primero, debemos determinar la acción que inicia el proceso. Solo es una acción inicia el proceso. Segundo, vamos a desarrollar el flujo de acuerdo a la secuencia del proceso, es decir, paso a paso. Tercero, vamos a integrar todos los sucesos y las decisiones que correspondan al proceso. Esto de pronto puede hacerse largo, pero si el proceso lo requiere, debe ser necesario para que modelemos bien nuestro proceso. Cuarto, los sucesos y las decisiones son acciones, es decir, siempre estoy poniendo actividades que se realizan paso a paso. Y quinto, debemos determinar la acción o las acciones que finalizan el proceso, porque el proceso no puede quedar pendiente por ninguno de los caminos, siempre debe quedar finalizado. Y vamos a hacer un repaso. Ya sabemos, los diagramas de flujo tienen un inicio y un fin. Tenemos nuestros flujos que nos indican la dirección y pueden ser verticales u horizontales. Las líneas de los flujos siempre están conectadas a un símbolo, nunca van a estar sueltas. A nuestros símbolos solamente debe llegar un flujo. Y estos son los aspectos que debemos tener en cuenta para hacer nuestros diagramas iniciales. Cuando tengamos un... Ok, ¿cuál es la diferencia entre este diagrama de flujo y el DFD que acabamos de ver? ¿Qué diferencias vieron allí? Profe, las figuras son diferentes. Ajá. Este sí lo han usado, ¿verdad? Sí, profe. Ok, este diagrama de flujo acá, nosotros lo hacemos para cuando ya estamos desarrollando un sistema de información. Es decir, cuando hacemos el pseudocódigo de la serie de pasos, así como ustedes vieron allí, una serie de pasos como por ejemplo en lo que mencionaba de freír un huevo era, ¿no? Entonces,
¿qué diferencia hay entre este diagrama de flujo de datos y los DFD? O sea, ¿qué diferencia hay entre estos y aquellos? Es para que ustedes lo tengan claro, porque después cuando van a hacer usted dice, no, pero ¿por qué uno se llama diagrama de flujo de datos y el otro DFD y tienen formas diferentes? ¿Tienen idea por qué la diferencia? Porque los diagramas de flujo de datos, esto que estamos viendo acá, se utilizan para hacer el proceso en sí. Recuerden que cuando hablamos del DFD hay un proceso involucrado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Sí. Allá en el diagrama, en el DFD, estamos viendo un proceso involucrado. Y acá en el diagrama de flujo de datos estamos viendo el desarrollo de qué cosa, de ese proceso. ¿Sí? No sé si me explico la diferencia entre uno y otro. Este de acá me imagino que ustedes lo vieron, eso lo vimos en informática 1, si no me equivoco, en programación en algunas de ellas utilizando, ¿cómo se llama el programita este que emula? Ustedes hacen los programas en C, en vez de C, o... PCI, profe. Ese mismo, que se me olvida el nombre, porque nunca lo uso. PCI, ¿verdad? ¿Ven la diferencia entre ambos? Sí, profe. Ok, para que tengan claro el tema allí. Ustedes pueden hacer uso de PowerPoint, o sea, hay algunas de las funciones que PowerPoint tiene que ustedes pueden hacer su DFD de contexto de nivel 0 utilizando PowerPoint. Solamente que recuerden que los diagramas de flujo de datos son del proceso en sí. O sea, el proceso que voy a hacer dentro, allí, la actividad que voy a realizar. Por ejemplo, si yo les digo, bueno, el proceso, ¿qué entidades están envueltas en una actividad de freír un huevo? ¿Qué entidades estarían involucradas? Si lo estamos haciendo a nivel de los DFD. Así, de forma general. ¿Qué entidad yo tendría que colocar? Mi proceso va a ser freír el huevo, ¿verdad? ¿Qué entidad tengo que involucrar? Un súper, un chinito. ¿Qué más acá? Otra entidad. General, así. Recuerden que estamos en el general. Voy a freír un huevo. ¿Qué entidades van allí? El proceso es... ¿Dónde, eso le iba a decir, dónde lo va a freír? Ajá. ¿Dónde lo compro? Primero es ver si... ok, vamos a hacer el proceso aquí en la casa. ¿Cuál sería mi primera entidad aquí en la casa? El estuche ese donde están los huevitos, ¿verdad? Yo tengo que buscar si hay... Ese sería mi primera entidad. En base de huevos. Esa es una entidad. El proceso es freírlo, ¿verdad? O hacer la actividad. ¿Qué otra entidad? ¿Cuántos huevos va a freír o cuántos huevos? Pero ya ese es el detallado, el general, así el general. ¿Cuáles son tus procesos involucrados en freír ese huevo? Como aquí el envase. Vamos a suponer que ya lo trajimos del súper y estoy aquí en la casa. Voy a freír un huevo. El proceso es freír el huevo. Busco en el envase, esa es una entidad. Entonces, en la entidad tengo que, mi entidad sería allí envase de huevo, ¿verdad? Esa sería mi entidad. ¿Qué otra entidad tengo que colocar? Puede ser el sartén, ¿verdad? Donde voy a freírlo. Ajá. ¿Y dónde lo voy a almacenar? En un plato. Ajá, el almacenamiento sería, o sea, ¿ya lo vieron general? Proceso, ¿verdad? La entidad sería, mi entidad principal sería
el envase donde están los huevos. La otra entidad sería la sartén para freír. Bien, mi proceso es freír un huevo. ¿Qué pido del proceso allá, a la primera entidad? ¿Cuál sería mi flechita? Solicitar huevos, ¿verdad? ¿Lo vemos? No sé si lo vemos. Vamos a buscar aquí, vamos a ver si yo puedo generar esa actividad por aquí. Para que ustedes la vean, solo así como muy general. Vamos a crear una nueva diapositiva. Vamos a hacerla en blanco. Por aquí dibujo, vamos a ver si soy buena dibujando. Por aquí, esta sería, la entidad debe ser bien dibujada, recuerden. Mi proceso lleva como algo ovalado, ¿verdad? Oh, soy mala dibujando. Miren, vamos a ver si yo encuentro en las formas, si yo me encuentro esta. Ajá, ya la vi, aquí está, ¿ves? Es esta. ¿La miraron? Este es mi proceso, ¿verdad? No me voy a estresar con esto porque si no, no lo dibujo. Bien, la entidad, ¿cómo era la entidad? Vamos a ver si encontramos la entidad por aquí. Entidad tiene algo como sombreado. Pudiese ser esta. Almacenamiento interno. Vamos a ver esta que dice. Proceso alternativo. La de proceso tiene como si fuese un fondo oscuro. Vamos a ver. La de entidad, perdón. Miren que la de proceso aquí cambia. Esta también la podemos usar. Datos. No hay ninguna que se parezca, miren, no la tengo. Ustedes la vieron allá como era. Esquina doblada. No la tengo. Pero aquí yo voy a poner esta como una entidad para que sea distinta, pero vamos a ver si le podemos cambiar esta forma. No hay ninguna que sepa. Ah, esta. Me parece que es algo así como esta. Solo que aquí no se le ve mucho porque aquí en la parte de atrás bueno, vamos a dejarla de esta forma. Esta sería una entidad y por acá esta sería la otra. Mi proceso, dijimos, se va a llamar freír un huevo. Esta entidad se va a llamar estuche de huevos. Y por acá esta otra entidad se va a llamar cacerola o sartén. Cacerola. Y aquí ya si vienen entonces las formas. Aquí vamos a utilizar entonces esta flechita que está aquí. Yo le voy a colocar hacia acá. Puedo usar esta o puedo usar una línea sencilla, la de flechita. Vamos a usarla para no complicarlos. Vamos a usar esta. Aquí.
al revés. Esta no va de primero. Lo que tengo que hacer primero es ver si tengo huevos para hacerlo, ¿no? Voy aquí. Y aquí voy a solicitar huevos. ¿Qué me devuelve? ¿Qué información me debe devolver? ¿Qué puede devolverme aquí? ¿Qué pondrían ustedes de regreso? Entrega de huevos. Ya tengo ese proceso realizado con esa entidad. Ahora, de aquí para acá, ¿qué viene? ¿Qué envío para acá? Antes de llegar a la cacerola, debo tener aceite, pero ese aceite se va a ver en el proceso de cacerola. Vamos a hacerlo directo así. ¿Qué envío de aquí para acá? Envío de huevo, ¿verdad? La cacerola que me solicita. El huevo, profe. Ajá. Vamos a ponerlo hacia acá. La cacerola. Miren qué sencillo es. Hay unos programas que se llaman Lucichar, está UML. No sé si han usado alguno de ellos. Vamos a ver aquí. Solicitud de huevos, ¿verdad? Y hacia acá. Entonces, podemos colocar huevo enviado, ¿verdad? Miren cómo cambia acá la versión. Por eso le puse las dos. Huevos enviados. Ese es mi proceso de nivel contexto o nivel principal. Aquí lo coloco bien bonito. Por aquí. Los colores es lo de menos. Los colores para que ustedes listo. ¿Qué nos hace falta aquí ahora? Un almacenamiento, ¿verdad? ¿De dónde parte el almacenamiento entonces? De la cacerola. Y el almacenamiento tiene, vamos a ver si encontramos una similar, porque aquí no hay muchas de estas. Vamos a ver almacenamiento, ellos lo tienen por acá, creo que como esta. ¿La observan aquí? Ella la tiene aquí como almacenamiento, como si fuese un, aquí.
como si fuese una base de datos, ¿verdad? ¿Qué sería aquí? Huevo frito. Que sería en realidad un plato, ¿verdad? O el plato. Plato con el huevo frito. Ok, si yo les presento un esquema así, ¿se comprende? Sí, profe. ¿Cómo lo enumerarían si fuese, si ya fuese el de contexto? Perdón, el de nivel 0, ¿cómo lo enumerarían? El primer paso, ¿cuál sería? El estuche de huevos, ¿verdad? Y el segundo sería la cacerola. Ahora, cuando yo desdoblar es, ¿qué pasa con el estuche de huevos? Para yo tener el estuche de huevos, ¿qué pasa? ¿Qué debe pasar? Ahí hay un proceso, ¿verdad? Que se va a llamar compra de huevos. No sé si me explico esa parte. O sea, si me toca desdoblar esta parte, ¿cómo logro entonces desdoblar ese primer estuche de huevos? El proceso se va a llamar compra de huevos. Las entidades, ¿cuáles serían? El supermercado o la entidad donde lo voy a comprar, ¿verdad? ¿Qué otra entidad se va a mezclar en ese proceso? Para comprar, ¿qué necesito? Dinero. Ajá. No sé si me estoy explicando, o sea que yo entonces voy desdoblando las actividades. No sé si lo pueden... Profe, y todo eso tenemos que hacerlo. Hay una que sí, ajá. Entonces, ¿de cuál? Miren aquí la que yo les puse. Al sistema no lo tienen que realizar o sea, por ejemplo, recuerden que yo les hablé, este es el nivel de contexto, usted le pone aquí nivel de contexto, así general. Pueden desdoblar una de ellas, por ejemplo, en el que yo les estoy colocando acá, con una empresa que se dedica a la venta de equipos de computadoras. Deben checar las entidades externas e internas involucradas. Ajá. Por ejemplo, vamos a suponer que el proceso es vender la computadora. Miren que les estoy dando la idea. Estoy vendiendo la computadora. ¿Qué entidad se involucra allí? Dentro de mi empresa interna. La primerita, ¿cuál sería? Usted tiene una tienda y llegó una persona allí. Quiere una computadora. Usted va a realizar el proceso de venta. ¿Qué entidad es la primerita que debo buscar? ¿El comprador? No. No, dentro de la empresa. ¿Cuál sería tu primera entidad? Tu inventario. ¿Por qué? Porque primero tú tienes que solicitar en el flujo, mi proceso es la venta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? Me voy al depósito y verifico si tengo la mercancía y de allá que me regresan que sí la tengo. Bien, ya tengo mi entidad ahí. Ahora, estoy vendiendo, ¿verdad? ¿Qué siguiente proceso tengo que realizar? ¿Con qué entidad? Con la entidad del cliente, ¿verdad? El cliente sería la segunda o al revés. A ver, ¿qué piensan ustedes? Si estamos entidad inventario, entidad cliente, ¿cuál va primero? Cliente, profe. Cliente, ajá. Entonces, el cliente llega, ¿verdad? Me solicita el producto. Pero yo antes de decirle al cliente que sí lo tengo, yo tengo que ir al depósito y buscar, ¿verdad?
verifico allá, viene el inventario allá, de allá me devuelven a través de un flujo de datos, computadora disponible. Y de aquí entonces yo le digo a la persona, te vendo la computadora. Ese sería mi proceso general. No sé si lo ven. Súper sencillito. 2 personas involucradas. Otra entidad más que se involucra. ¿Y cuál sería? ¿Qué otra entidad se involucra si vendo el producto? El banco. ¿Sí o no? El banco o una cuenta por cobrar, si es a crédito. ¿Cuáles se involucrarían? ¿Lo ven complicado? ¿Necesita más explicación esta? Complicado, no, pero existe un poquito enredadito, profe. Ok, vamos a dejarlo solo con el nivel. Es que siento que si uno se salta un paso está mal y así, pues entonces Pero no miren, en el primer, a ver, en el primer video, en este. Si ustedes observaron aquí, déjenme ver si lo puedo adelantar. Están los dos. Vamos a presentarlo. El de contexto es este sencillito que está aquí. El desdoblado es este que está acá. Observen, échenle un ojo allí mientras. A ver qué ven allí. Denme un segundito, miren.
¿Pudimos ver? ¿Se logra comprender? Profe, el primero sí, porque es, o sea, más fácil. El detalle está en el segundo, profe, los otros procesos que tenemos que poner el 1, el 2, el 3. Cuando se desdobla. Exacto. Bueno, entonces vamos a hacer algo. En la tareita les voy a poner 2 o 3 situaciones, es decir, actividades, ¿verdad? O procesos. Y ustedes solo me van a hacer este. Ya después en la otra semana vemos con un poquito más de detalle cómo sería desdoblarlo por lo menos al nivel 0. ¿De acuerdo? Sí, profe, nos trae otros ejemplos para más o menos guiarnos. Entonces, tenemos aquí este que se los voy a dejar allí en el mismo, ahorita que se lo subo. Este es una herramienta que se usa para hacer DFD. Es un poquito complejo. Por eso les puse el ejemplo acá en PowerPoint para que ustedes más o menos vean la idea de cómo se realiza en PowerPoint y que es similar a los diagramas de flujo de datos que usamos cuando programábamos al inicio, creo que en Informática 1, el PCIN, que nos aparecía, nos decían que teníamos que hacer o un pseudocódigo o un diagrama de flujo, ¿verdad? Entonces, es algo similar, pero también usted puede desarrollar SDFD en el clásico programa de PowerPoint. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya no las atosigo más. Nos queda una pendiente que es la del video quiz, que se los voy a subir. Es bien sencillo, es solo para llenar ese espacio allí la semana pasada vimos los datos discretos, ¿se acuerdan? Que los datos discretos es cuando nosotros aplicábamos una encuesta y esa encuesta no podía producirnos datos con fracciones, ¿verdad? Ni con decimales. Tienen que ser datos numéricos enteros o numéricos completos y se generan en una tabla de frecuencia. ¿Sí? Así que ese es un repaso que les voy a colocar que también deben subir allí. Entonces me cuentan qué hacemos con el examen. Profe, yo prefiero lo que usted dijo, los problemas de análisis. Los demás. Igualmente, profe, yo prefiero Igualmente, profe. Ok, entonces yo le subo, exacto, sí, porque quizás es un poco más tedioso porque hay que leer un poquito, pero ya usted lee y hace su análisis del caso, pues el caso, siempre los casos quedan abiertos, porque nadie resuelve un caso totalmente en la vida real, ¿verdad? Siempre los casos quedan resueltos para una persona de una forma y para otros de otra manera. ¿Sí? Así que bueno. Entonces yo les subo eso, ¿les parece? Entre hoy y mañana les subo lo de los temas de los casos. Y para les voy a poner, ahí van los ejemplos, les voy a poner otros ejemplos más para que vean el diagrama el DFD de contexto. Recuerden que el de contexto es el nivel, el primerito, el básico. No crean que esto a mí me dio lata en la universidad, como ustedes no tienen idea, y eso lo di hace un buen par de años. Me dio mucha lata, no lo comprendía. Pero después cuando lo entendí, yo digo, ay, pero sí era una tontera, ¿verdad? Pero bueno, es un poco, pues esto se va viendo con el tiempo, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver quiénes vinieron, porque creo que hoy no pasé lista, voy a dejar de presentar. A ver, vamos a pasar asistencia, porque después vamos a ver por acá. Ya no nos quedan nada más que creo que 6 sesiones. Ya estamos terminando prácticamente. Tengo que terminar de calificar lo que tienen pendiente. Les subo este material de la semana pasada, que es un video quiz.
y el de hoy. Ok. César está por allí, ¿verdad? Presente, profe. Presente, profe. Ok. Ana. Presente. Fanny, ¿no? ¿O sí? Jennifer, sí. Kimberly. Presente, profe. Julio, ¿no? Josefaín, ¿no? Yelinex, sí. Presente, profe. Mi Lady también la vi, ok. Presente, profe. Ok, entonces, bueno, voy a darle gracias a Dios en esta noche, Señor. Te doy gracias por tus bendiciones, por lo que nos das, por lo que nos permites, por un día más de vida. Te pido bendiciones para mis estudiantes y sus familiares. Guárdelos en todas sus actividades que hagan y dele sabiduría siempre para que ellos puedan seguir hacia adelante. Bendiga también, Señor, lo que yo haga, nuestro hogar, nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces le envío el tema un ratito. Este Siri de mi celular no me puede escuchar. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana y cualquier cosa me escriben allá al celular, pues. Okay. Listo, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Profe,